lo primero, qué es lo primero que nosotros vemos como normal o patológico en un recién nacido? Justamente vemos si hay fisura en el paladar, en el alvéolo, si hay alguna tumoración o saliencia, tanto en el paladar como en el piso de boca. Y es lo primero que tenemos que observar, porque no tenemos piezas dentarias. Se ven a veces vestigios de piezas dentarias, o a veces, algunos bebés nacen con dientes ya directamente, que son dientes neonatales. En este caso vemos una imagen en el paladar donde la vemos perfectamente, que no es otra cosa que una tumoración benigna. A veces puede llegar a ser un papiloma o bien un torus. Torus pequeño porque es indurado, bueno, ni se toca, se vigila nada más. En el maxilar inferior, en este caso, estamos viendo que en muchos casos los pacientes nacen con alguna alteración en el labio, en la mucosa labial, y podemos ver perfectamente en esta mucosa labial esta tumoración, un papiloma que puede ser por succión, nada del otro mundo, vigilarlo para que no sea alguna patología de glándula salival menor. O cuando nacen con alguna pieza dentaria, como les había mencionado anteriormente, un diente neonatal, se llaman unas eh, de Riga Fedi. Acá vemos las dos piezas dentarias que le provocaban justamente esta úlcera. O bien, cuando vemos manchas que nos llaman poderosamente la atención en un paciente que tiene aproximadamente 3 años. Muchas veces estos pacientes, cuando empiezan a erupcionar las piezas dentarias, presentan dolor. No es poco habitual que nosotros no recordemos que hemos tenido dolor en alguna erupción de la pieza dentaria. Tendemos a olvidarlo, pero todos pasamos por esto. Simplemente una buena higiene, simplemente realizar el cepillado adecuado y sobre todo aplicar frío. Pasan algunos días.
En este caso son pacientes que han tenido gran aporte de hierro por anemia y se ven algunas manchas. No confundir con caries, simplemente son manchas eh, justamente de exceso de hierro. Pero acá vemos perfectamente cómo tenemos la dentición primaria o mixta en las piezas dentarias que son las temporarias, los molares. Estos son primero y segundo molar, el canino también temporario, y fíjense el molar o los molares permanentes por detrás del primero y segundo temporario. Ahora, ¿qué sucede? Lo vemos que cronológicamente por edad no corresponde tener la pieza dentaria y vemos la presencia de un temporario. En este caso es un paciente que tiene 14 años y la presencia de el segundo molar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, yo les recomiendo que en todo caso, ante la duda, no hay duda y hay que ejecutar y tomar una radiografía. Una panorámica hoy en día es accesible para toda la población. Eh, entonces, tomamos una panorámica, vemos que hay una pieza dentaria temporaria, no molar, ya con su rizo al erupcionar, pero vemos todas las demás piezas dentarias corridas hacia un lado por una gran imagen radiolúcida y una pieza dentaria que debería estar perfectamente como su homóloga en la arcada y no está. Corrobora así de esta manera la radiografía de que hay una pieza que está afectada. En este caso estamos hablando de lo que se denomina un quiste de erupción, con otra patología, un queratoquiste. Les cuento al final de la película por diagnóstico. El asunto es que lo que es el saco pericoronario lo que origina la pieza dentaria, que está alrededor de la corona, es el que originó el quiste. También cuando tenemos una imagen radiopaca, como la que vemos acá, que interrumpe la salida o la erupción correcta de una pieza dentaria, tenemos que pensar de que hay algo por debajo, aparte de la tumoración que presentaba el paciente. Hoy recurrimos a la tomografía de alta definición y perfectamente vemos este odontoma, es un tumor odontogénico, que está impidiendo la salida del segundo molar y justamente provocando tal vez la fractura de la mandíbula. Bueno, el paciente fue tratado y después se controla radiográficamente que la pieza dentaria ya está buscando su lugar para erupcionar. En el caso de los pacientes que tienen fístulas por piel, tenemos que buscar las causas. Muchas veces niegan el dolor en la consulta por miedo. El temor es muy popular en la población, el temor al tratamiento ambulatorio odontológico de los primeros molares. ¿Y por qué digo los primeros molares? Porque los primeros molares son aquellos y muy afectados porque son los más descuidados, sobre todo por la población. Se lo asocia con una pieza dentaria, como habíamos dicho, había mencionado hace un rato atrás en otras diapositivas, en erupción con una pieza dentaria temporaria, porque sale a los 6 años y no tiene ningún tipo de pieza dentaria que la anteceda. Entonces, normalmente dice, si no se cayó ninguna, se debe perder. Y parece ser que el concepto es pieza dentaria que se va a caer, ya está cariado, no hace falta curarla o tratarla o evitar que siga avanzando. Entonces es por eso que esta paciente tiene esta infección, que es una actinomicosis, y
debe ser resuelta con un gran curetaje, donde hasta peligra tal vez tener una parestesia por cercanía del dentario inferior. En cualquiera de las dos piezas dentarias, la afectada es esta, la más afectada es esta, pero esta también está afectada. Es así como se presentan en boca a la inspección clínica los restos radiculares. Restos radiculares de la pieza dentaria que ya perdió totalmente la corona por el proceso de cambio. Es también importante ver en las radiografías panorámicas, cuando se toman para control de la elusión de las piezas, siempre verificar la cantidad de piezas y si hay alguna que esté de más. Acá lo vemos perfectamente, una pieza supernumeraria que está hacia la zona nasal. Salía una pregunta que sería muy bueno que poder encontrar el momento de un feedback, pero yo adivino que todos, por una cuestión de formación, pediríamos otras radiografías. En este caso, las radiografías que nosotros tenemos a mano siempre es una lateral o una frontal o o una mentonasoplaca, como para poder verlo. Yo les quiero mostrar que acá yo les estoy describiendo que es difícil poder verlo, pero miren cuánto más difícil es verlo en esas imágenes. Es prácticamente imposible por la superposición. Es muy poco probable que la podamos identificar. Ni siquiera eso. Por eso tenemos que recurrir a otras imágenes de mucha más definición, como la tomografía. Acá la vemos que está perforando el piso nasal con una orientación totalmente invertida. Ahora bien, hablemos de traumatismo, que también es otro capítulo que merece su detención y profundización, pero para que tengan una idea, ¿qué pasa cuando las piezas dentarias no son temporarias? Si son temporarias y hay abulsión, como en este caso podemos ver perfectamente las raíces de esta pieza dentaria, sin entrar en detalles si son permanentes o no. Si son temporarias, se puede hacer la extracción, no se reimplantan. Ahora, si son permanentes, como en esta niña, que es de aproximadamente 6 años y está en etapa de recambio, justo al principio del video habíamos visto que a los 6 años empiezan a erupcionar los incisivos centrales y laterales en el maxilar inferior y maxilar superior después. Entonces los reposicionamos. Sin tocar demasiado, los reposicionamos. Y controlamos a distancia. El primer control se hace a la semana. ¿Por qué? Porque es un control quirúrgico, es un control postquirúrgico que hay que hacer sí o sí. Y acá vemos perfectamente que en el maxilar superior están saliendo, recién había perdido los temporarios, que estaban por exfoliar naturalmente, pero ya están asomando. Y en el maxilar inferior se ven perfectamente que están del mismo color. Claro, no van a cambiar inmediatamente si tienen roto el paquete vascular nervioso, pero hay que aclarar algo. En este momento, cuando la pieza dentaria es tan joven, se nutre por imbibición y no por un paquete vascular nervioso. Por lo tanto, tiene muchas más chances de poder sobrevivir que una pieza dentaria en un adulto o cuando ya lleva varios años en boca. Así que con solamente hacer una ferurización, reposicionarlo y dejarlo fuera de oclusión, esto va a tener muy buena salud. Control a distancia, a 4 meses, ya la paciente perfectamente está esperando que siga creciendo, nada más. Y no hay ningún problema. Esto es algo normal, se va a ir formando la oclusión como corresponde y no va a haber absolutamente ningún problema. Por supuesto que necesita controles permanentes como todo paciente y periódicos, pero no por esto, sino porque puede haber otras patologías que podemos tratarla en otro momento. El control radiográfico y en una panorámica lo primero que tenemos que ver son las piezas dentarias que habían sido afectadas
y que están bien acorde a su cronología: los centrales superiores, los centrales inferiores, los laterales inferiores, los podemos ver perfectamente acá, que les falta todavía erupcionar, los laterales superiores, que les falta erupcionar y están a punto, los caninos temporarios, el canino permanente, lateral de un lado y del otro, el canino temporario, temporario acá arriba y el permanente acá abajo, los premolares que van a reemplazar al primero y segundo molar, el primer molar que todavía, fíjense lo que es esta raíz, todavía no se formó, el segundo molar que está todavía en el saco pericoronario, que se está formando recién el órgano del esmalte, y conlleva tranquilamente a lo que es la erupción de las piezas dentarias como corresponde. Eso es lo que tenemos que ver en una radiografía panorámica. Eso es lo que normalmente lo que tenemos que ir viendo de a poco con respecto a todo lo que es lo que pueden llegar a ser patologías. Recuerden, la cantidad de dientes, la cronología de erupción, si falta alguno en boca, pedir una panorámica y derivar inmediatamente, porque puede haber un supernumerario, porque puede haber un odontoma, porque puede haber un quiste o un tumor. Y bueno, desde ya les agradezco y espero que les haya sido útil.